Ya están camino a realizar su taller el abogado Tello Benítez y el doctor José María Fernández. Turno al bate, Andrés Velázquez, el sidorista de siempre, nuestro líder en el estado Bolívar, le guste a quien no le guste, es así. Particularmente nuestro líder en la causa R y en Guayana, con esa lucha frontal permanente contra la corrupción administrativa. ¿Que le molesta a algunos? Sí, a algunos les ocupa también la defensa permanente de los intereses de Guayana. Andrés, a propósito de este teatro, promovido desde la presidencia de la República por el señor Nicolás Maduro, al habilitar más leyes contra la corrupción, en la cara de ellos se robaron más de 25.000 millones de dólares y no hay ladrón preso por haberse robado el erario público, pero en el caso de Guayana, pare de contar. Andrés Velázquez. Buenos días, gracias Rómulo, nuestro compañero José Luis Alcocer, gracias. Un saludo también para Tello, Chema, que acaban de estar aquí con nosotros, a Jesús Hernández, que también nos acompaña, nuestro compañero experto en 2.0, comunicación 2.0. Bueno, efectivamente, Rómulo, tú has dado en la tecla en relación a un tema que nos ha preocupado toda la vida. Porque yo debo reivindicar aquí que la causa R y nuestra lucha, la lucha que se da en esta organización contra la corrupción, no es una lucha de ahora, ni que comenzó con este gobierno, sino que contra gobiernos anteriores hemos venido dando esta guerra. En el caso concreto de Guayana, bueno, todos recuerdan la batalla que emprendimos contra la mafia china, lo que aquí se le conocía como el grupo chino. Y desde la gobernación continuamos dando ejemplo con aquella consigna que irradió para todo el país: se puede gobernar sin robar. Y esa fue la mejor demostración de lucha contra la corrupción que se haya podido dar en la historia contemporánea en Venezuela. Y ahora continuamos dando esta batalla con este régimen sencillamente por una razón: porque Hugo Chávez levantó banderas en el país para producir el cambio, para que la gente creyera en él, levantó banderas contra la corrupción y dijo que era insoportable. Es más, llegó incluso a justificar su intento de golpe de Estado diciendo que la administración pública era insoportable por la podredumbre de corrupción que allí había. Y puso eso como un punto o un factor que lo llevó a él a tomar la determinación de intentar un golpe de Estado en Venezuela. Pero ¿qué ha pasado en estos últimos 16 años de gobierno de este régimen? La corrupción se elevó a la enésima potencia. Hoy día yo puedo decir con propiedad, porque tengo autoridad moral para ello, porque yo no tengo rabo de paja, que este gobierno es el gobierno, o este régimen en estos últimos años, es el gobierno más corrupto de toda la historia republicana en Venezuela. Y lo diría en estos términos: hoy por hoy la corrupción es el cáncer del cuerpo de la nación, que hizo metástasis, que llegó y penetró absolutamente hasta los tuétanos de la República, al punto que tú vas a una oficina pública cualquiera y pides que te agilicen. Bueno, ¿que para cuándo? Entonces cualquier funcionario de alto o menor rango son capaces, y lo dicen efectivamente, claro, no está escrito en un cartelón, pero te lo dicen de manera directa: bueno, usted sabe que la eficiencia se paga. Eso lleva o comporta que tú tienes que darle algo, te vacunan por eso, te extorsionan, incluso en un registro, en una notaría, en cualquier parte de la nación, por una documentación. Y el gobierno pidió una ley habilitante para combatir la corrupción porque era demasiado. Y resulta que pasaron todo el año de la habilitante
pasó todo el tiempo, se consumió y al final, en las últimas 24 horas de vigencia del habilitante, Maduro anuncia que saca lleva a prueba y firma la modificación o la reforma de la ley contra la corrupción, que por cierto no sabemos su contenido. No sabemos su contenido porque en la Gaceta Oficial lo único que salió publicado fue el enunciado. El cuerpo de la ley todavía no se conoce y yo estoy interesado en conocerlo porque dentro de la Comisión de Contraloría Permanente de la Asamblea Nacional yo di un debate y era el debate que iba a dar en la plenaria en relación a la reforma de la ley contra la corrupción, de que la declaración jurada de bienes de los parlamentarios y de todos los funcionarios públicos, del más alto al de menor rango, sea un documento público y no que lo tengan guardado en una bóveda en el CENIA o cosa por el estilo, o en la Contraloría General de la República, sino que eso sea del dominio público para saber efectivamente con qué entra y con qué sale y qué tipo y cómo la familia llegó a enriquecerse, porque esa es la parte que tiene que ver con la corrupción. Usted quiere saber sobre los corruptos, comience a hacerle seguimiento a la vida de un funcionario, cómo se muda de casa, el tipo de casa que compra, los carros que comienza a comprar. Andrés, escucha lo siguiente. Cuando Pérez Jiménez fue extraditado, se le aplicó un mecanismo de suma y resta, es decir, le sumaron todos los salarios que tuvo desde teniente en la Academia Militar hasta que fue presidente de la República, y en otra columna le sumaron los bienes que tenía. Eso fue suficiente para extraditarlo y acusarlo de corrupción. ¿Cuántos funcionarios de este gobierno aguantarían ese suma y resta? No, chico, ninguno. Toditos irían a la cárcel, sencillamente porque ese ejercicio que estoy comentando bastaría para saber, bueno, cómo se han venido enriqueciendo estos tipos. Bueno, y cómo van comprando carros para la familia, cómo sus allegados, sus entornos, sus testaferros van haciéndose ricos y ricos, porque esa es la otra parte del terreno fértil para la corrupción. Los empresarios que tienen monopolios con gobernaciones, alcaldías, como el caso aquí de Yamal Mustafa, que tenía 17 empresas, o tiene 17 empresas relacionadas con él, que contratan con la gobernación del Estado Bolívar y que Rangel conoce, y razón por la cual yo hice la acusación ante Fiscalía y Contraloría General en relación a acuerdo en el derecho, ustedes lo califican de concierto con contratistas para delinquir, pues, y eso es lo que asociación para delinquir. Entonces, bueno, la presencia de los testaferros, hacer ese seguimiento, sencillamente nos determinaría la cuantía de corruptos que están en la administración pública. Y resulta que lo único que Maduro publicita de esa reforma de ley contra la corrupción es una policía contra la corrupción, olvidándose de que la Fiscalía General de la República tiene una sección o un departamento contra la corrupción que se llama Fiscalía contra la Corrupción. ¿Por qué no fortalecen eso? Me pregunto además, ¿por qué no le dan el recurso o el presupuesto necesario a la Contraloría General de la República para que tenga los recursos para investigar todos los casos que se le presentan? ¿Por qué no liberan y establecen verdadera autonomía e independencia para la Contraloría General de la República, para la Administración de Justicia o para la Fiscalía General de la República? Y esto lo digo porque todos sabemos que en la Fiscalía se investiga lo que el gobierno quiere que se investigue. En Contraloría se investiga y se responsabiliza el funcionario público que el gobierno quiere que se haga. Y en la Administración de Justicia se castiga sencillamente a quien el gobierno quiere que se enjuicie y sea establecidas responsabilidades en cualquier juicio. De manera que si no tenemos autonomía en los poderes públicos, no hay ejercicio del derecho ciudadano que valga, no hay castigo a la corrupción, sencillamente la impunidad. Y vemos ahora el show que monta el gobierno, porque cuando yo creía que la policía iba a arrancar con un caso como para calentar el brazo, era perfecto como calentamiento del brazo de la policía esta anticorrupción, el caso de Elías Agua.
facilito, de gran dominio público, un caso calientico, un caso de convicto y confeso, porque él revela en una carta pública que envía diciendo que sí, que efectivamente utilizó un avión del Estado para llevar a su empleada de confianza. Bueno, y hoy, por cierto, una diputada de aquí, Nancy Asensio, que defiende corruptos, bueno, sencillamente hoy dice en un programa por allí, y está en las redes, que Elías Agua utilizó un avión del Estado, bueno, porque tenía una necesidad. Y yo me pregunto, ¿y la necesidad de los demás? ¿Dónde queda? Que no pueden utilizar recursos del Estado, que no pueden utilizar aviones del Estado. ¿Cómo es la cosa? Aquí hay ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda y de tercera. Hay cobertura del Estado para atender necesidades de funcionarios de alto rango de la administración pública y no para el resto de los ciudadanos. Ese privilegio no está establecido en ninguna parte de nuestra Constitución. Todos somos iguales ante la ley. De tal manera que eso es una estupidez que no puede sencillamente justificar en modo alguno el uso de ese bien del Estado, el uso de un avión del Estado para llevarse a su empleada doméstica, que dijo él que era una niñera. Pero yo, primera vez que veo una niñera que en vez de cargar tetero, lo que carga es una 9 milímetros y una ristre bala y una cosa de esa. El colectivo de las sí, niñeras. entonces, bueno, de tal manera pues que hoy enfocan la lucha es interviniendo aeropuertos para ver qué aviones privados tienen los papeles en regla, porque según Maduro, esa es la lucha contra la corrupción. Señor Maduro, desde aquí, desde el programa Al Día, desde esta emisora 93.1, desde este programa de Rómulo, de Alcocer y de todos los que colaboran contigo en el programa, le decimos a Nicolás Maduro desde aquí que la corrupción que debemos investigar es la que está en el gobierno. Es el gobierno el que genera corrupción, es el gobierno el que genera, incluso estimula la corrupción privada. Es el gobierno el que tiene que ser investigado. No puede haber una policía contra la corrupción controlada por el propio Ejecutivo Nacional, que depende directamente del presidente, a quien, por cierto, cuyo gobierno es el que debe ser investigado. Es decir, que aquí sencillamente tratan de pagar y darse el vuelto ellos mismos. Investigar los casos que le da la gana, pero el caso de Pudreval, el caso del CINE, de los 23.000 millones de dólares desaparecidos, el caso del Bandes, de los bonos colocados de manera desventajosa para la nación, de los casos de los fondos de pensiones para los trabajadores petroleros, este caso de PDVSA, bueno, el caso de la colita del avión de Agua, el caso de la gobernación del Estado Bolívar, el cartel del hierro, la mafia de la cabilla, la mafia del aluminio, todo esto que hemos venido denunciando, la mafia del oro, las mafias de la gasolina, todo esto que hemos venido denunciando, es allí donde tienen que enfocarse. Así es allí, si quieren trabajar en serio contra la corrupción. Mientras tanto, mientras no sea así, sencillamente eso es un parapeto, un tinglado y una farsa para engañar a la población. Aquí hay muchos mensajes, Andrés. Dice, por ejemplo, este mensaje: ese es el Andrés Velázquez que conocí. Adelante en la lucha contra la corrupción. No está solo. Dicen también casi todas las emisoras encadenadas a esta hora por el señor gobernador Rangel Gómez. ¿Tienes miedo, Rangel? Pero hay algo importante que debemos compartir con Ciudad Bolívar, porque a esta hora estoy seguro que nos escucha mucha gente, Andrés. Ha dicho Andrés Velázquez, Nicolás Maduro, con bombas y platillos, anuncia nuevas leyes contra la corrupción, cuando allí están las leyes para castigar a los corruptos. La verdad, lo único novedoso es que en muchos años, en las propias entrañas del monstruo, 100.000 millones de dólares del Fonden manejados a discreción, 25.000 millones de dólares raspados de un golpe de Cadivi, 18.000 millones de dólares transferidos a Cuba en donaciones, aportes y acuerdos. La revolución implosionó en un mar de corrupción. Andrés, Guayana, el caso de Guayana, todo lo que gira en torno a la mafia de la cabilla, la mafia del hierro. ¿Qué ha pasado con eso? El que quiera saber, Rómulo, el que quiera saber sobre la situación de corrupción y el estado del país,
basta con asomarse a Guayana nada más. Aquí están concentrados todos los males. Aquí hoy yo vi el mejor espejo en un titular de prensa una cosa lamentable, que no me da, por supuesto, calentura con quien lo dice, porque es una humilde persona del pueblo, que dice, vale la pena dormir en esta Por cola un precio mejor. para comprar por estos precios. Chico, yo vi eso y se me pararon los pelos, me empeluqué de verdad, porque me toca el corazón. Lo digo porque eso es el sufrimiento de la gente. Eso refleja el sufrimiento de la gente y lo que está la gente haciendo. No, mira, no solo para comprar un enser doméstico de línea blanca para la casa. Comida. Eso es también para la comida. Así es. La gente está amaneciendo en la cola para encontrar un pollo, para que le vendan 1 kilo de harina pan, de harina precocida, para que le vendan un paquete de harina de trigo, para que le vendan un paquete de arroz, 1 kilogramo de litro azúcar, aceite. de azúcar. Y ven ustedes los precios que tiene que pagar la gente, además de la cola. Además de las colas que tiene que hacer brincando por aquí y por allá, porque allí en los supermercados del gobierno no se encuentra todo, tiene que ir a comprar aparte. Y cuando va afuera, compañero, el sueldo no alcanza para nada. 1 kilo de pimentón, 140 bolívares. Un cartón de huevo, 270 bolívares. Ahorita, en la actualidad, Sí. 1 kilo de tomate perita en 130 bolívares. Y en la feria lo estás encontrando en 80 y 90, por allí. La gente tiene que andar brincando, haciendo de tripas corazón para ver cómo le alcanza el sueldo, Andrés, cómo le alcanza. Y esa es la situación. El que quiera asomarse a ver el sufrimiento del país, a ver la corruptela, a ver la ruina de Venezuela, que se asome en Guayana. Aquí están las mafias, aquí están los corruptos, aquí está el gobernador más corrupto de toda la historia de Guayana, de todos los bandoleros que han pasado por aquí. Pudiéramos decir que hay una mafia del asfalto, porque el asfalto es de mala calidad, pero como el dueño es la gobernación, ¿a quién van a penalizar? Así es. Tú que conoces de... Allí están las empresas básicas, Sidor, Alcasa, Benalum, Bausilum, Simioro, Minerven. Allí está Bausita, Pijiguao, destruida, no producen absolutamente nada. Así está Venezuela, así acabaron con el país, como acabaron con Guayana. Esa es la realidad, esa es la realidad, y por eso no podemos callar. Y por eso hoy más que nunca estamos indignados, porque cuando yo veo estos shows y veo que la gente da este tipo de declaraciones a los cuales las lleva el gobierno, porque eso tiene que ver como cuando la gente va a un hospital, así, lo mismo que ocurre en un hospital, que tienes que pagar una cuota de dignidad tirado en un pasillo allí para que te atiendan. Asimismo tienes que pagar una cuota de dignidad para ir a buscar una limosna del Estado en una de estas colas donde tienes que permanecer 48 horas en la cola. Ayer denunciaba el compañero Américo de Gracia desde Caicara del Orinoco, desde el hospital público administrado por el Instituto de Salud Público, por usted, señor gobernador. Denunciaba Américo de Gracia desde Caicara del Orinoco, reitero, ya tengo que los enfermos están durmiendo en hamacas, en hamacas. Allí tenemos la fotografía, ahí tenemos los videos. ¿Cómo es posible? Ese es el estado potencia. Ese es el estado potencia. Esa es la dignidad con la que atienden a los venezolanos en los hospitales públicos. ¿Quién ha dicho eso? En las salas de atención, bueno, sencillamente no hay un colchón, no hay una cama, sino un chinchorro todo roto, un apiazo de hamaca donde la gente la lleva para paliar o ver cómo logra estar mejor en un Andrés, el agua, este es un gobernador que se jacta de decir que el 95% del estado tiene agua potable. Bendito sea Dios. Agua, ¿cuál 95%, Andrés? Si es que todo el estado, en especial Ciudad Bolívar... En su cabeza, nada más, Rómulo, en su cabeza. Porque este es un gobernador que vive de la mentira. Es un fariseo, es un farsante que pretende engañar a la gente. Estamos evaluando la posibilidad, y lo digo por primera vez, porque yo con esto nunca hago anuncios. Primicia para al día, Andrés. Vamos a evaluar la posibilidad, ventajas y desventajas de ir a pedir, solicitar un revocatorio contra este peor gobernador que ha tenido este estado. Señoras y señores, Andrés Velázquez desde Al Día acaba de anunciar que vamos a analizar
con crudeza, con realidades, debilidades, fortaleza, la posibilidad cierta de poder acabar con este desastre en Guayana y nosotros ir a un proceso revocatorio para acabar con la tragedia de esta gobernación que no resuelve el problema. Andrés Velázquez, para despedirnos. Bueno, lo que podemos decir de la población hoy día es que no afloje, que nadie se rinda, que nadie arree banderas. Las esperanzas de cambio, no solamente en Bolívar, sino en Venezuela, las tenemos frente a nuestra cara, las tenemos frente a nosotros. Basta sencillamente que se actúe con acierto, con responsabilidad y con verdadera unidad en los sectores opositores. Bueno, vean lo siguiente, el alcalde Sergio Hernández ha venido haciendo una masacre con los trabajadores. El próximo jueves va a estar aquí Roberto Lugo, quien va a explicar pues cuál es la situación de los trabajadores de la alcaldía del municipio de Ares. En representación de más de 300 trabajadores que despidieron, pero además el propio gobierno violando la inamovilidad laboral. Y estará Roberto Lugo con las botas puestas